Tú, hipócrita lector, con Cristian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenidas y bienvenidos a Tu hipócrita lector, un podcast de los lectores. Como ya lo he comentado en las ediciones anteriores de este podcast, la frase Tu hipócrita lector viene de un poema de Baudelaire al lector. En un momento determinado el poeta como que se da vuelta después de estar enumerando una cantidad de pecados, de tormentos psíquicos que él vivía, lo mira al lector y le dice: no te hagas el leso. Esto, no te hagas el leso, lo digo yo con una expresión chilena, lo digo en una forma más sofisticada y francesa. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Hoy día tenemos a un hipócrita lector destacado, que además es paladín de la pasión por la lectura y la escritura, pero fundamentalmente es un científico, un astrónomo, que se ha dedicado a una tarea loable, noble, necesaria, fundamental, diría yo, que es la divulgación de la ciencia. Nicanor Parra decía: hay que bajar a los poetas del Olimpo, pero no solo a los poetas del Olimpo, hay que bajar a los científicos del Olimpo, a los matemáticos, a los que puedan llevar el saber y compartirlo con los otros, y fundamentalmente, creo yo, con los más jóvenes. En Tu hipócrita lector, José María Massa, astrónomo oriundo de Valparaíso, doctor en astronomía por la Universidad de Toronto, fue profesor durante décadas en la Universidad de Chile, titular de astronomía en la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 99 y además miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias. Acaba de publicar un libro que, como siempre, es casi como un predicador de la ciencia, pero en el buen sentido, ¿eh? Un evangelizador cultural. Recorre el país con mucho entusiasmo. Su nuevo libro es El Sistema Solar, nuestro hogar en el cosmos, editado por Planeta. José, qué gusto de volver a conversar contigo, pero ahora aquí, en Tu hipócrita lector. Bueno, encantado. En realidad ya nos hemos visto en varias ocasiones, Cristian, y siempre ha sido un placer estar contigo, así que con mucho gusto estoy aquí ahora. Lo primero que quiero preguntarte, a ver, ¿tú viviste en Valparaíso hasta cuándo? ¿Hasta qué edad? No, muy poquito. Poquito. Una semana. ¿Solo una semana? Ya. No, mis padres vivían en Villa Alemana. Ajá. Y mi madre, yo le debo la vida tal vez a una matrona que le dijo a mi madre: mire, señora, esto no lo veo bien, dígale a su marido que la lleve al hospital en Valparaíso. Y así terminé naciendo en Valparaíso, donde hoy día está el Congreso, en el hospital Deforme. Un nombre bien antipático va a ser una maternidad. Yo digo, mírenme, para haber nacido en el hospital Deforme, estoy bastante bien. Estuvimos ahí una semana. Yo venía con una doble circular al cuello. Entonces eso es fregado porque la guagua trata de salir y el cordón la tira para atrás. Así que me sacaron a patadas del vientre materno. ¿Y tu infancia dónde la pasaste? Cuéntanos un poco. Mira, en mi infancia, en realidad no tengo ningún recuerdo de Villa Alemana, que me perdonen los que viví un año y tanto en Villa Alemana. Viví como 2 años y tanto en Talca, y después toda mi infancia la pasé en Parral. Sí, yo soy parralino. Soy harto más parralino que Pablo Neruda, pero Pablo Neruda tiene más títulos que yo, así que... Tiene más relato. Claro. Yo vivía antes en la calle Unión con Santiago, en Parral. Ahora esa esquina es Pablo Neruda con otro nombre que se me va, pero la calle San Diego la cambiaron por Pablo Neruda. Y yo estudié en la Escuela 1, que ahora se llama la Escuela Pablo Neruda, en Parral. Ahí te quiero preguntar, en ese Parral de tu infancia, no sé si preadolescencia u adolescencia, en ese Chile, ¿qué se leía? ¿Cómo se leía en tu entorno? ¿Cómo era el entorno familiar, en torno a la lectura, a los libros? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, mi madre era una muy buena lectora. Ella estaba estudiando en la Normal, acá en la Normal, Abelardo Núñez, creo que se llamaba. La famosa Abelardo Núñez. Claro. Sí. Estaba como en el penúltimo año y mi padre se sentía ya un hombre muy mayor. Oye, eso a mí me extraña. Bueno, él había peleado la Guerra Civil Española y eso. Tenía 35 años, pero consideraba que él ya era un solterón empedernido. Quería casarse para hacer una familia y urgió desesperadamente. No sé si el amor era tan desesperado por casarse con mi madre, pero le pidió que saliera de la Normal, se casaran. Y entonces
mi madre era muy buena lectora y leía en Parral, iba a la biblioteca en Parral. Había una librería, la librería Universo, pero yo recuerdo que ella iba a la biblioteca y sacaba novelistas rusos, de Dostoyevsky, Tolstoy y todo lo demás, y también novelistas franceses. Mi madre vivió un año en Francia. En el intervalo en que salen, mi abuelo con la familia van a Francia y alcanzaron a estar como 9 meses en Francia. Y mi abuelo el día 1 metió a mi madre al colegio. Mi madre tenía 10 años y estuvo un año en Francia. Incluso como anécdota, mi madre ya se fue de este mundo el año pasado, en noviembre. Y yo estuve en noviembre con ella vivía en Barcelona. Y el día final, digamos, 10 días antes de que ella partiera, yo estuve con ella. ¿Ya? Y me hablaba en francés. Qué impresionante. ¿Cómo la marcó? Me hablaba en francés. Je suis très jolie, me decía. Qué bonito. Yo soy muy hermosa. Je suis très jolie. Oye, espérate, ¿y te acuerdas tú de algún libro que tu madre te haya pasado o te recomendó los libros o tú llegaste solo a los libros tuyos? ¿Cómo fue eso? No, mira, yo recuerdo mi literatura, y perdón el nivel aquí, profesor, pero... Por favor. Mi hermana se conseguía una novela de Corín Tellado, una novela chiquitita. Corín Tellado. Corín Tellado. Y entonces uno las compraba por 500 pesos o algo así. Bueno, era en escudo o en rupias, no sé. Y después uno iba a cambiarla. Bueno, era una moneda rara. Uno iba a cambiarla y uno por 100 pesos te daban otra novela un poco más ajada que la que uno entregaba. Y entonces como al tercer o cuarto cambio ya tenía yo una huila en vez. Entonces mi hermana las leía y yo como me aburría empecé a leer la novela de Corín Tellado. Debo haber leído 10 o 20 y había otras igual del mismo formato que eran de M.L. Estefanía. Ese era el autor y que eran novelas de cowboy. De un joven que se empieza a preparar y desarrolla su musculatura porque a su padre lo había matado a traición un cojo, güey. Y él tenía que encontrar al cojo, güey. Y entonces al final, en el desenlace, el joven ya, un muchachón grande, se encuentra con el cojo y lo mata. Oye, tú diste 2 ejemplos de 2 géneros, un folletín, por decirlo, pero vamos a hablar después de Corín Tellado, y novelas de cowboy. Esa que ha sido considerada como subliteratura, es muy importante en la creación de lectores y ha sido muy importante siempre en la creación de lectores. Fíjate que Corín Tellado yo la entrevisté. A Corín Tellado la entrevisté una vez. Y antes era despreciada, pero hasta hace poco ahora ha sido incorporada en el canon como una gran escritora, como una gran narradora de ese género, digamos, el género folletinesco, del melodrama y que parece un poco edulcorado, pero ella es una gran narradora, Corín Tellado. Mira, yo ahí aprendí de que la niña tiene que ser muy bella y los jóvenes tienen ojos glaucos, que hasta el día de hoy... Ojos glaucos. Siempre el joven era alto, apuesto, con ojos glaucos, que hasta el día de hoy no tengo claro ¿qué es eso? Qué color es glauco, pero aparentemente es como medio verde, plomo, algo. Sí. Así es, los jóvenes de ojos glaucos. Ya, y esa primera lectura que recibías de tu hermana, que además tu hermana es profesora de literatura, experta en el siglo de oro español, ella se metió en el camino de la literatura, tú tomaste el camino más de la ciencia. A ver, un primer libro en tu adolescencia, juventud, que te haya marcado profundamente, que haya sido como un antes y un después. ¿Cuál? Wow, me pone en apuro. En realidad, yo puedo... Esto de hipócrita lector me parece que, claro, uno siempre finge haber leído más que lo que ha leído, güey. Así que, yendo a la hipocresía... Ídolo. Claro. Nadie dice, yo he leído 3 cositas, güey. Es cierto. He leído más que la Corín Tellado y M.L. Estefanía, pero, mira, yo cuando estaba en la universidad... iba a Valdivia, que mi padre tenía un hotel en Valdivia y mi hermana tenía una linda colección de libros, unos libros preciosos de Aguilar, que eran las obras completas de todos los grandes escritores. Eran unas ediciones con tapa de cuero y papel como de Biblia. Claro, ¿no es cierto? Sí. Y era un cuero rojo, burdeo, claro, así. Sí, exacto. Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, las obras completas de Alejandro Casona y me ponía a leer la obra de teatro. Me leí, creo que eran 2 tomos, me los leí los 2. Alejandro Casona, ya nadie lee eso. Qué impresionante. Claro.
Prohibido suicidarse en primavera, era una de las obras. ¡Qué título! No, era muy simpático. ¿Y qué tipo de teatro era ese? A ver. No, bueno, era un teatro como el de Pepe Vilar acá que tuvimos El famoso Chile. Pepe Vilar. Claro. Claro. Era un teatro de situaciones que... Comedias. Claro. No era comedia propiamente tal, pero era sí, simpático. Liviano. Me gustaba. Bueno, creo que Alejandro Casona lo representó mucho acá, Américo Vargas y Puri Durante. Américo Vargas y Puri Durante era una pareja que tenía un teatro. Que eran Yo fui uruguayos. cuando chico porque mi abuela fue mujer de teatro y ella siempre me conseguía entrar. Y yo desde chico fui a ver a Américo Vargas y Puri Durante, una dupla mítica del teatro chileno, de ese teatro. Sí, y sí, ellos representaban a Casona. Muchas veces representaron obras de Alejandro Casona. Entonces yo escuchaba ahí, porque yo también tenía una conexión con Américo Vargas y Puri Durante, porque había una española que trabajaba con ellos. Uh-huh. Y que entonces y mi madre y mi tío conocían a esta española. Ya, entonces bueno, Alejandro Casona, Alejandro Casona, y de repente alguna lectura que te haya llevado hacia la ciencia, un libro, no sé si científico o un libro sobre ciencia, o no, o llegaste a la ciencia por otro lado. No, mira, yo leí en el Barros Arana, leí en el bastante, IMBA. En el IMBA. El mítico IMBA. Claro. Leí ¿cómo se llama? A Bles Gana, Alberto Bles Gana. Me acuerdo haber estado enfermo en la casa de un tío acá en Santiago, tenía fiebre, y leí El Loco Estero, que es un libro que no es de los más leídos. Pero es un bello libro. Pero a mí me encantó. Todavía recuerdo... ¿Te acuerdas del argumento, la historia? ¿Para que... No me acuerdo bien del argumento, pero Edelmira, Adelaida y Edelmira eran dos mujeres con esos nombres como muy antiguos. ¿Ya? Y bueno, así someramente, lo que recuerdo era que era un señor que estaba un poquitito disvariando, que lo llamaban el Loco Estero, pero que en realidad estaba bastante menos loco que lo que decía el título. Bueno, pero y después Martín Rivas, durante la Reconquista. O sea, la literatura libros chilena, en el fondo, claro, la gran literatura chilena. Sí. Oye, ahí hay un punto, es que antes se leía en los colegios más a nuestros escritores chilenos, que tenemos buenos narradores, los criollistas, el Mariano Latorre, los escritores Mariano Latorre también lo leí. Se dejó de leer. Baldomero Lillo. Y se desaparecieron esos escritores. Como que ya no se leen. Dejamos de leer a nuestros propios escritores. El Socio también, recuerdo. De Genaro Prieto. Ese es bueno. Muy bueno. En el IMBA había una biblioteca extraordinaria y había un bibliotecario que yo no sé por qué era bibliotecario, era el profesor Godoy, que era un profesor de castellano, pero estaba en la biblioteca. Entonces uno le iba a preguntar por un libro y me decía, no, mejor lee este otro. Me recomendaba el libro. Era un guía. Claro, era un guía. Como pero tiene que ser un yo bibliotecario. Lo recuerdo con mucho cariño. Oye, claro. ahí te quiero preguntar, la educación pública, la que tú vienes de ahí, de la educación pública, con mucho orgullo, yo sé. Sí. Eres militante de la educación pública. Absoluto. ¿Ya? A ver, ¿cómo era la lectura en el Chile de entonces en la educación pública? ¿Se leía mucho, poco? ¿Cómo eran las bibliotecas? ¿Funcionaban? Cuéntame un poco eso. Bueno, yo vivía en Parral y no sé, me han preguntado muchas veces y yo trato de no inventar una respuesta, pero no sé la respuesta de por qué se me ocurrió a mí ser ingeniero. Yo creo, como tú bien conoces, yo tengo una hermana que aprendió a leer bastante antes que yo. Leía y recitaba, y entonces éramos siempre como la parejita, los niñitos masa, y entonces como ella se comió todas las letras, yo dije, no me quedan más que los números. Claro. Entonces dije, yo voy a ser ingeniero, así que no, yo no recito, yo no me meto con las letras, se las dejé a mi hermana. Y entonces en Parral, la educación pública, había un solo liceo que era público, y donde los profesores, no había profesor de física, el profesor de química era un boticario, el profesor de matemática era un contador. Claro. Entonces, por ahí no iba entonces ahí me mandaron al IMBA, que era un gran colegio. El IMBA, a los que nos escuchan, era la versión interna del Instituto Nacional. El Instituto Nacional era para los jóvenes santiaguinos que se interesaban en el conocimiento y todo lo demás, pero creo que fue José Manuel Balmaceda el que dijo se necesita una versión interna para que los jóvenes de provincia puedan venir acá a Santiago. Ajá. Y este era el internado del instituto.
Y en 1902, 100 años después del instituto, parte el Barros Arana, el IMBA. Pero era un tremendo colegio. ¿Y ahí cómo era la enseñanza de la lectura? ¿Cuánto se leía? ¿Se leía mucho? ¿Se leía poco? ¿Leían más los chilenos antes, los jóvenes, o no? ¿O uno tiende a mitificar el pasado, a hoy, comparado con hoy? ¿Cómo lo ves tú? Mira, nos hacían leer bastante. Lo que todavía lamento es que había muchas cosas que nos hacían memorizar, ¿no? Apréndase de memoria esta poesía, claro. Apréndase esto. Entonces genera rechazo. Claro. Y lo otro que yo creo que el plan de estudios que a mí me tocó era totalmente desubicado. Estábamos en quinto humanidades, 16 años en promedio, leer el Quijote, un viejo flaco que hacía puras leceras y un gordito en un burro. Entonces era un chiste. Y cuando uno después, más adelante en la vida, vuelve a leer el Quijote, se da cuenta que en realidad es un libro maravilloso. Pero hay que tener 30 o 40 años para verle la maravilla al libro. A los 14 años uno no lo entiende, uno no está en disposición anímica y mental para ver el Quijote y Sancho. Bueno, yo me río porque mi segundo apellido es Sancho, pero yo toda la vida he sido mucho más Quijote que Sancho. Son formas de ver el mundo, son miradas. Pero a los 14 años, yo tenía 14 años, no entendí nada. Era un viejo chiflado que se ponía una cinica en vez de un sombrero, bueno, etcétera. Pero tal vez ahí faltaba un profesor guía que fuera capaz de a poco, dosificadamente, abrirte a los clásicos, pero como te los meten así a la fuerza, con forceps, produce el efecto Yo tuve contrario. 2 profesores de castellano que los recuerdo mucho. Uno lo recuerdo con mucho cariño, que se llamaba Mario Ferrecho, que era profesor en el pedagógico y era un hombre realmente que sí valía la pena. El otro profesor, que lo recuerdo con bastante menos cariño, pero que era muy riguroso, era como profesor de la escuela militar, ¿no? ¿Ya? ¿Y ese era el profesor de castellano? ¿Ya? Fernando Cuadra Pinto. Ya. Que era... tenía obras de teatro, fue decano de la Facultad de Arte. Famoso Fernando Cuadra. Claro, que era bien bajito. Y hacía clase. Eso es interesante, porque habían grandes maestros, profesores universitarios que hacían clases en el sistema escolar. ¿Eh? Sí, sí. Eso era interesante. O podían encontrar con un científico, o estaba Nicanor Parra, inspector en el IMBA. Y Gonzalo Rojas también. Claro. ¿Ah? Bueno, eso un poco bastante antes que yo. Bueno, estamos hablando como 3 hace décadas millones de después. años luz, para usar una metáfora astronómica. ¿Ya? Sí, pero no, Fernando Cuadra era muy pesado. Por ejemplo, una cuestión que yo sí la adquirí, nos obligaba a escribir con pluma fuente. ¿Con pluma fuente? No, porque el lápiz de pasta deforma la caligrafía. Yo también alcancé a escribir, aprender a escribir con pluma fuente en la Alianza Francesa, pero duró pocos años. Pero oye, era difícil y había que manejar. De repente se te manchaba con tinta. Porque la pluma era medio más o menos. Pero es maravilloso. Se te caía un goterón, güey. Oye, pero el placer de deslizar la pluma también, la caligrafía, el sonido en el papel que produce, ¿no? Y yo recuerdo, yo tenía 11, 12 años en el IMBA y el profesor tenía una Parker 51. Yo la miraba y yo decía, yo voy a ser profesional y con el primer sueldo me voy a comprar una Parker 51. ¿Y lo hiciste o no? ¿Algún día? Resulta que cuando pude comprármela ya no existía, güey. Así que todavía estoy frustrado. Yeah. Ahora están haciendo un revival de la Parker 51, pero que no tiene el glamour de la Parker 51 antigua. Pero tengo como 20 plumas, ¿no? Y tengo plumas con distintos colores, con tinta roja, con tinta verde. Me gusta esta tinta turquesa. Escribo mucho a mano. Y la caligrafía en realidad... Bueno, yo veo en mis hijos y mis estudiantes una caligrafía del horror. Es del horror. No, ya cada cual hace las letras como le da la gana. Vamos a hablar de algunos horrores o errores de la situación cultural actual de Chile. Tú has sido bien enfático y fuerte en tus declaraciones en esto. Debemos promover la lectura hasta que duela, has dicho, y sin la lectura Chile no tiene remedio ni futuro. A ver, profundicemos en esa declaración de José Massa. Ya, bueno, yo creo que realmente Chile, el gran déficit que tiene es la educación, sin ninguna duda.
Chile es las personas en Chile son tan buenas o mejores que las que hay en muchos países, pero un país que no tiene una cultura mínima, que no tiene una educación mínima, que no tiene un sistema ordenado de pensamiento, es muy difícil que llegue muy lejos. Yo lo veo muchas veces cuando me invitan a distintos lugares. Claro, si hay que armar algo que depende de mucha gente, siempre va a haber uno que, no, es que se me olvidó, no, es que esto no tenía las pilas, no, es que no lo probé. Sí, siempre la cadena va a fallar porque hay un eslabón que no funciona. Y eso es porque no enseñamos bien. No enseñamos bien. Mira, yo he escuchado por ahí o leído por ahí que en Corea los niños tienen que leer un libro a la semana. 50 libros al año. Son 50 libros al año. En 10 años de estudio. 500 libros. 500 libros. Acá en Chile, si un profesor pretende que los alumnos lean un libro al mes, lo matan. Ya están. Bueno, se rebelan. Estuve en Concepción se rebelan contra el profesor. Con un señor que estaba ahí organizando algo, un gestor cultural, llamémoslo, y me dijo, yo soy profesor de castellano. Bueno, ¿y qué hacía aquí? No, pues me dijo, es que yo estaba haciendo clase y le decía, lean esto. Y los alumnos se rebelaban, lean esto. Y aparecieron 20 mamás. ¿Usted qué se cree de torturar a nuestros niños? Y fueron a hablar con el director. El director le dio la razón a las mamás. ¡Oh, qué horror! Entonces me dijo, yo estaba con una guardería infantil, viendo que los niños no se estresaran por leer. Claro, porque las mamás dicen que si los niños tienen que leer, se estresan, que los niños tienen que relajarse en la casa. Entonces, la verdad es que si uno trata Además que es mentira, porque finalmente no terminan en el libro, sino que terminan pegados en el aparato digital jugando videojuegos. ¿Para qué estamos con cuentos? Claro, no es que estén rajados mirando, porque uno dijera, están contemplando la naturaleza, están haciendo actividad física. No es eso. No. Y la lectura... A ver, tú has hablado también de la pobreza de vocabulario como limitación. ¿Cuánto limita tener un vocabulario limitado si no has leído y no has... ¿Qué pasa ahí con esa pobreza, con ese...? Mira, cuando uno de repente se gatillan ciertas ideas en la cabeza de uno, es un agrado encontrar que otros, mucho más grandes que uno, dijeron lo mismo. Entonces uno cita como que lo hubiera aprendido de otro. Sí. Me mandaron un libro de regalo hace poco sobre Einstein y me pareció extraordinario. Un parrafito que no me lo aprendí de memoria, pero donde Einstein dice, mire, nosotros somos un animal social. Sin el lenguaje que yo heredé, no podría haber pensado lo que pensé. Uh-huh. El lenguaje es lo que nos diferencia de los animales. Sin lenguaje seríamos como los animales superiores. Uh-huh. Seríamos como caballos comiendo pasto. Uh-huh. Y según él dice, en la sociedad, todos como colectivo, gracias al lenguaje, tenemos que tratar de hacer, en la medida que podamos, un aporte al colectivo humano dentro del cual vivimos. Y entonces que él estudió y hizo lo que hizo como un aporte al grupo. Pero dice, sin lenguaje yo no podría haber hecho nada. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Bueno, hay un poeta alemán, Stefan George, que decía, sin palabra no hay mundo. O sea, allí donde no hay palabra no hay mundo. ¿Ah? Así de radical, ¿no? Claro. Y bueno, mira, mi hermana, que la puedo citar, me decía una vez que en el mundo, en el planeta Tierra, hay como 1000 lenguajes. Claro. De los cuales más de 900 son meramente descriptivos. Es decir, que hay un set de palabras que te permiten tener una palabra para la mesa, para la silla, para la montaña y para el río, pero que no podís llegar más allá. Y uno de los primeros grandes lenguajes que permitió hacer filosofía es el griego. Uh-huh. Y del griego pasamos con los romanos. Uh-huh. Los romanos le copiaron todo a los griegos. Uh-huh. Los griegos le habían copiado a los egipcios. Sí, realmente. Claro. Y a los fenicios también. Claro. Y de ahí, de los romanos, se establecen en la península ibérica y tenemos esta maravilla que se llama el castellano, que hay 200.000 palabras. Y
un joven que saca 500 puntos en la prueba, como quiera que se llame, bueno, que es la mediana. La mitad saca más de 500 puntos y la mitad saca menos. El que saca 500 puntos domina 800 palabras del idioma castellano. Y una persona culta se espera que domine entre 5.000 y 8.000 palabras. Entonces, después de 12 años, un niño de 4 o 5 años domina como 400 palabras. En 12 años de estudio, un joven acreta 400 palabras más. Ese es el promedio. Algunos tienen menos palabras que 800. Con 800 palabras uno no puede tener pensamientos complejos. Uno tiene una palabra para el agua, para el cafecito, para el té y para la chelita, bueno, pero no podía ir más allá. Entonces el lenguaje es el límite del mundo que uno puede construir. Si uno no piensa con jeroglíficos, cuando uno piensa en un pajarito, uno no piensa en una cosita así con alas, no, uno tiene una palabra. Y cada palabra además tiene no solo la denotación, tiene las connotaciones, ¿no es cierto? Están las palabras, están las metáforas, o sea, las emociones que se asocian a ciertas palabras, los matices, en fin, que uno lo ve fundamentalmente en los grandes escritores, ¿no es así? Donde el lenguaje llega como a su máxima expresión. No hemos hablado, bueno, tú me dijiste que no fue un libro científico ni de divulgación científica que te llevó a la ingeniería o a la ciencia, pero hay algunos libros de ciencia que sí te hayan marcado como lector, que te hayan, y que todavía recuerdes que hayan sido decisivos en tu formación, libros de ciencia, o libros de científicos, o biografías de científicos. Mira, yo creo que lo que más me marcó a mí como persona fue irme enterando de la carrera espacial. Y ahí me empecé a meter en esa literatura de viajes espaciales. ¿Eso te marcó desde joven, lo de la carrera espacial? Bueno, yo estaba en el INBA cuando Gagarin dio una vuelta al planeta. Claro, que era el astronauta ruso. Ya. Claro. Y la llegada del hombre a la luna tiene que haber sido para ti un acontecimiento. Sí, yo me acuerdo, chico, ese primer día. Había un televisor en el barrio donde yo vivía, todos mirando la llegada del hombre a la luna. Eso fue en julio del 69. Claro. Pero no, esto en el 61 yo estaba en el Barosarana. Y ahí Gagarin se da su vuelta y después la Tereskova. ¿Y cómo vamos a ir a los planetas? Ahí enterarme que no era trivial llegar y agarrar un avión para ir a los planetas. ¿Cómo se puede construir un cohete? Entonces empecé a leer libros donde hablaban de Goddard, el norteamericano que empezó a hablar de esto, o de Tsiolkovsky, que era el ruso que también había hablado de eso a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Entonces ahí me fui metiendo en cómo llegar a los planetas y bueno, qué son los planetas, qué son las estrellas, y de ahí me fui metiendo en astronomía. ¿Hay algún libro en particular que de divulgación? Tú tienes muy buenos libros de divulgación y sabes lo que significa escribir un libro de divulgación, ¿no? Que sea como un referente, que te parezca como escritura, como está estructurado, cómo está hecho, de divulgación científica. Mira, de los grandes divulgadores yo pongo en el pedestal número 1 sin duda a Carl Sagan. Carl Sagan. Cosmos. El libro Cosmos, pero antes de Cosmos también había escrito otros libros. Él era un excelente divulgador. Ese es yo creo que es casi el único norteamericano que bajó del Olimpo, y bajó a la gente y divulgó para gente ignorante. Porque hay muchos divulgadores que divulgan para gente culta, pero eso yo lo encuentro una cuestión que a mí no me interesa. ¿Cuál es el secreto? Tú ya has escrito varios libros, además tienes un permanente contacto con tus lectores, vas a lanzamientos de libros, a librerías en las ciudades, tienes un contacto con el lector, conversas con él, seguramente te escriben, te dicen, te comentan. Tú has escrito Dibujando el Cosmos, Somos polvo de estrellas, es un precioso título, me acuerdo perfecto ese libro, y otros más, el libro de divulgación que ha tenido mucho éxito, mucha venta en nuestro país. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de cocina de un buen libro de divulgación que hayas tú aprendido en el desarrollo de esta tarea? José. Sí. Bueno, a ver, déjame, aparte de Carl Sagan, el otro que yo leí, que tenía varios libros bien buenos, que bueno, sí, entran dentro de divulgación, era Fred Hoyle. Fred Hoyle era un astrofísico inglés de Cambridge,
que era medio controvertido en la parte técnica. De hecho, fue uno de los que se murió con la bandera al tope de una idea que es bastante tonta, bueno. Pero incluso... Qué terrible morir con la bandera al tope por una idea tonta. Claro, cuando él tenía la teoría perfecta, que era el estado estacionario. El universo se expande. Al irse expandiendo, la densidad del universo tiene que disminuir. Y por lo tanto, la densidad sería una manera de ver cuán viejo es el universo. Si uno lo pone en un universo, es decir, en distintas etapas del universo, el que es menos denso es más joven, el que es más denso es más antiguo. Pero ellos, un grupo de ingleses, donde Fred Hoyle era uno de ellos, decía que se generaba materia a partir del vacío constantemente. De modo que la densidad era uniforme. Entonces se formaban nuevas estrellas, se morían las más viejas, y las nuevas estrellas que se formaban mantenían una edad promedio, un poco como la sociedad, ¿no? La edad promedio en Chile, ha ido aumentando un poco, porque no se quiere morir nadie, pero y no sé si la densidad ha aumentado, la densidad intelectual coleda, pero bueno. Claro, en el país todos nos vamos haciendo un año más viejos, año a año, pero van naciendo otros que mantienen más o menos la edad en un promedio razonable. Ya, pero ¿qué pasó con este autor? Fred Hoyle, cuando se descubre la radiación de fondo, la otra alternativa era una de un ruso, George Gamow, que decía, todo partió de un punto y de un solo batatazo se genera el universo entero en lo que... De hecho, Fred Hoyle, en un programa de radio, llamó peyorativamente a esto, la teoría del Big Bang, del gran pum. Y Gamow, que tenía un sentido del humor fantástico, incluso escribió un poema, Gamow, con el Big Bang, y él adoptó el nombre de Big Bang para su teoría, que era del inicio del universo. Pero el Big Bang predice que el universo, al irse expandiendo, se va enfriando, y si uno mira en la profundidad, uno está como en una especie de útero materno. Tenemos que ver una temperatura del universo entero. Cuando se descubre la radiación de fondo cósmico en el año 63, todo el mundo dijo, esto es la prueba que faltaba para afirmar la teoría del Big Bang. Pero Fred Hoyle y todos los que eran del grupo del steady state, del estado estacionario, se fueron al Big Bang. Él siguió con el estado estacionario y siguió hasta el final. Con un astrofísico indio, siguieron Narlikar. Es como un disidente, son como disidentes de la ciencia. Sí, claro. Y a él le encantaba ser el que caminaba por la vereda contraria. Oye, pero hizo libros muy bonitos. Él era buen divulgador, digamos. Muy buen divulgador y tenía muy buena pluma. Me contestaste la pregunta. ¿Cuál es el secreto de cocinería de un buen libro de divulgación? Claro, yo creo... Científica. Yo creo que en general lo mismo. Había un divulgador bastante extraño que se llama Alan Alda, que era es un actor de Hollywood que tenía una serie muy famosa, Match, que era de la guerra de Vietnam. Alan Alda, que era el guapetón del grupo, se ha dedicado a hacer charlas públicas. Y en una ocasión yo lo escuché él decir algo que, es más o menos de cajón, pero que me gustó como lo dijo. Dice, la comunicación con el interlocutor que uno tiene enfrente tiene que ser de dos vías. Cuando uno quiere divulgar, no es que uno se para en el podio y les dice cállense y escúchenme, sino que uno trata de construir un diálogo con la persona que tiene enfrente. Y según la persona que uno tiene enfrente, es como uno va a formular. A mí me pasa cuando tengo que dar una charla con niños de 7, 8 años, por supuesto cito al Pato Donald, ¿no? Para que ellos entiendan de qué estoy hablando. Y les pongo ejemplos bien cotidianos. Si este es una pelota de fútbol, el otro es una pelota de tenis, ¿no? Y con los adultos puedo usar otro tipo de metáfora. Y con la señora Juanita, que no tiene un conocimiento acabado, no le voy a poner ecuaciones, pero con estudiantes universitarios sí puedo poner. Entonces, yo creo que el secreto es tratar de imaginarse un potencial lector del libro, un lector genérico, y qué cosas puede acretar, qué cosas puede comer y digerirla y hacerla suya.
si yo me pongo, por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en supernovas. Incluso escribí un libro de supernovas que quedó por ahí perdido en el tiempo. ¿En el hoyo negro claro. del mundo editorial chileno o no? No, sí, un poco, porque era una editorial que después quebró, qué sé yo. Pero era un libro muy técnico, ese libro de supernova. Trabajé en cuasares, en galaxias Seyfert, en Belle Lacerta, objetos que quedan muy remotos, que explicártelo me demoraría media hora para empezar a decirte cómo es el animal que yo estaba estudiando. Es como que uno se pone a estudiar animales que quedan, bueno, no sé, en Kenia, en la parte norte de Kenia. Bueno. No, pues uno tiene que hablar de los perros y los gatos de por aquí. O Trump también habla de perros y gatos. Sí, habló de perros y gatos hace poquito. Sí, pero claro, si uno quiere citar como animal, yo cito perro y gato porque sé que forman parte del... Pero no puedo... Animales exóticos de no sé dónde, si los cito, puedo quedar muy bien con algunos, pero quedo pésimo con todos. Yo escucho, es como una cortesía con el lector, es una suerte de delicadeza con el lector al que tú te diriges. Quiero que comentemos un poquito el libro que acabas de sacar, El Sistema Solar. Para aterrizar esto, Nuestro Hogar en el Cosmos. Voy a leer el comienzo de este libro, que ya está en las librerías chilenas. El sistema solar es el barrio en que vivimos, nuestra pequeña aldea cósmica. Nos parece de grandes dimensiones porque nosotros somos muy pequeños. Sin embargo, el sistema solar entero es solo una pequeña parte de un conglomerado mucho mayor. Son 200.000 millones de estrellas las que conforman ese enorme sistema estelar que hemos llamado Vía Láctea. Así comienza el libro de José Massa. Hay un relato, hay un cuento, hay una preocupación, ya colocar la imagen del sistema como un barrio, la pequeña aldea. Es un poco lo que estabas diciendo tú, así parte el libro, ¿no? ¿Por qué hiciste un libro sobre el sistema solar? A ver. Mira, la verdad es que siempre ando buscando temas cercanos físicamente. El libro anterior a ese lo hice sobre la luna. Y la luna la podemos ver allá todos los días. Y siempre produció fascinación la luna en todas las generaciones, desde siempre. Entonces, si yo hablo de la luna, nadie me puede decir de qué está hablando. Hasta el gato conoce la luna, ¿no? Claro. Y el perro aúlla, y el perro le aúlla a la luna. ¿Ya? Entonces hablé de la luna y dije, bueno, ¿de qué hablo ahora si ya llegué a la luna? Ya está lo más cerca. Pero en mis periplos por distintos colegios, muchas veces los niños muy cariñosos, las niñas chiquititas, se acercan y me regalan un dibujo que ellas hicieron. Y me dibujan todos los planetas en una hoja. Júpiter con las rayitas, Saturno con el anillo. Y entonces ya para el profesor Massa. Y me firman él. Entonces yo lo tomo con mucho respeto y le agradezco mucho. Y tengo ahí en mi escritorio un alto de dibujos del sistema solar que me han regalado. Entonces yo dije, ¿de qué escribo? Mi editor, Juan Manuel Silva, que es muy paciente conmigo, yo creo que le puedo proponer escribir un libro sobre perros y gatos y me va a decir que bueno, porque no me sirve mucho cuando le digo, escribo de esto, no, haga lo que quiera, ya. Pero hablamos y le dije, mira, el sistema solar, todos los niños tienen que aprender lo básico del sistema solar, cuántos planetas hay, por qué hay planetas chicos y planetas grandes, etcétera. El sistema solar, ahí lo que yo pretendo es no hacer una enumeración de los planetas y dar los nombres y las cifras, sino que también haya una pequeña comprensión. El sistema solar tiene una parte bastante caliente, que es por donde nosotros vivimos, y una parte sumamente fría, por donde no nos vamos a ir a meter nunca, que son los 4 grandes planetas. Entonces, trato de poner en un contexto lo que todos los niños, tarde o temprano, van a aprender. Y yo creo que, mira, esto surgió de alguna manera. Yo tengo un Instagram que tiene un nombre que yo lo encuentro un poquito ridículo, yo no lo puse, pero es mi Instagram, se llama The Real Profe Massa. En Spanglish. Oye, cambia el nombre. Sí, yo voy a tratar de persuadir. The Real Profe Massa, wow. The Real Profe Massa. Yeah. Y claro, y ahí uno de mis seguidores en el Instagram me preguntó, ¿cómo puedo yo enseñar el sistema solar? No le contesté porque no tengo una respuesta. ¿Qué sé yo si yo no sé enseñar? Yo sé contar algunas historias
yo les digo siempre a los niños, yo aquí no les estoy enseñando, yo estoy tratando de hacerle una... Bueno, tú diste un verbo importante, usaste, contar. Gabriela Mistral decía, en un artículo, yo sé que a ti te gusta el pensamiento de Gabriela Mistral, el pensamiento pedagógico, ¿no? Ella decía que finalmente una de las partes importantes del oficio pedagógico es el contar. Cada profesor es un narrador. El que hace matemática narra las matemáticas. El que hace geografía narra. Tú has narrado la astronomía, en el fondo. Que sí. ¿Ah? Sí que sí. Es una provocación intelectual para tratar de que los niños entiendan que hay más que lo que ellos estaban viendo hasta ese minuto. Bueno, de hecho, el libro con el cual puedo chochear y yo ya podría quedar tranquilo, Somos polvo de estrella, en que le digo al lector, mira, tú, de la cabeza a los pies, no el del lado, tú, no tienes ni un átomo en tu cuerpo que no lo hayan fabricado las estrellas. Ahí estás como Baudelaire. Tú, hipócrita lector, que estás leyendo este libro, no te hagas el leso. Tienes polvo de estrella. Polvo de estrella. Que una vez un mexicano que me entrevistó me dijo, lo felicito, porque si usted le hubiera puesto polvo de estrella, eso va para cualquier lado. Pero el somos le cambia totalmente la característica al título. Es una interpelación al lector. Somos polvo de estrella. De la cabeza a los pies. Sin estrella. Una vez... No, prefiero no divulgar el nombre, pero una vez yo estaba en Tololo observando y llegó un grupo de honorables diputados de la Cámara de Diputados de Chile y iban con sus esposas. Y bueno, estaba ahí un gringo que es muy simpático, amigo mío y que habla muy bien castellano, Mark Phillips. Y me dijo, oye, José, yo estaba ahí observando, yo no tenía nada que ver en el cuento, pero Mark tenía que atender a este grupo de gente y empezaron a hacer preguntas. Entonces me dijo, acompáñame, y tú que más o menos podías responderle esto. Estábamos los dos respondiendo preguntas. Y hubo una pregunta que en ese momento me sorprendió mucho, porque Mark le hablaba de esto, de lo otro, y ¿para qué sirven los telescopios? ¿Por qué hacemos astronomía? Las preguntas de siempre. Y de repente una de ellas, que era la esposa de uno, que después ella también se metió en política, preguntó, ¿y para qué sirven las estrellas? ¿Para qué sirven las estrellas? Ahí Mark se quedó como helado. Yo también no recuerdo qué respuesta le dimos, pero ese libro es para responder la pregunta que nos hizo la señora del honorable, que preguntaba para qué sirven las estrellas. Sirven para que usted haga esta pregunta. Para eso sirven. Porque los átomos de calcio de sus huesos los fabricó una estrella. Claro. El Big Bang no fabricó el calcio. Usted es parte de esa estrella. Usted es parte de la estrella. Oye, José, en los últimos minutos que nos quedan, ¿nunca te entusiasmó la ciencia ficción? Uno podría pensar que un astrónomo se interesa, ¿o no te interesó nunca la ciencia ficción? Mira, yo nunca he creído el cuento de que yo tenga buena pluma. Yo creo que yo sé narrar las cosas que sé. Y lo otro, mira, yo tengo una cuestión que aquí de repente se critica la inmigración. Y bueno, yo debo reconocer que soy primera generación de inmigrantes. Mis padres llegaron en el Winnipeg hace 85 años que se cumplieron hace unos días. Y Chile nos acogió acá. Yo estudié en la educación pública en Parral, estudié en el IMBA, estudié en la Universidad de Chile. Entonces, yo siento que tengo una deuda con este país que me ha dado tanto. Yo trabajé, transpiré sangre, sudor y lágrimas para llegar donde he llegado. Mi esfuerzo también está ahí, pero mi esfuerzo hubiera sido inútil si yo no hubiera tenido todo el apoyo que tuve. El apoyo en mi casa, fundamental, de mi madre que estaba ahí viendo cómo nosotros hacíamos las tareas. Pero después de ahí para adelante, pero el país nos dio una oportunidad. Entonces yo ahora que ya estoy jubilado, considero que tengo que devolverle a la sociedad lo mucho que la sociedad me ha dado. Entonces este libro, el séptimo que he hecho de una secuencia de libros con la editorial Planeta, es una manera mía de devolverle al país, a todos y a todas, lo que yo he aprendido. Oye, pero... Porque no me tengo para qué ir para el otro lado con
lo que ya aprendí. Claro, oye, pero en fin, parece que la ciencia ficción nunca te interesó como género. No, yo he leído bastante ciencia ficción. Bueno, Bradbury es otra cosa. Es una maravilla. Bradbury es un poeta de la ciencia ficción. ¿Ah? Sí, no, yo mientras más leo a Bradbury me doy cuenta que yo no tengo pluma para eso. Pues, bueno, Bradbury, él toca temas de ciencia ficción, pero es una cosa de otro mundo. Es una maravilla Bradbury, hay que insistir en eso. Claro, Asimov, que es como un clásico de la ciencia ficción, sí lo he leído, pero me emociona harto menos. A mí me pasa lo mismo, yo coincido contigo, yo soy bradburiano igual que tú. Absolutamente. Jorge Telía, el poeta chileno a quien tuve la suerte de entrevistar, también era fanático de Bradbury, es un gran escritor. Y entiendo, me contaron por ahí, un pajarito me contó que te gusta Milan Kundera. Sí, he leído alguna cosita de él. Sí, mira, grandes escritores, yo de los escritores latinoamericanos, el que más he disfrutado, y ahora estoy leyendo lo último que hizo, pero todavía no me engancho. Que no lo terminó. Ya sé a qué te refieres, García Márquez. García Márquez. De García Márquez debo haber leído 7, 8 libros, bueno, más allá es puro placer eso. Claro. Pero placer del lenguaje. Placer del lenguaje. Sí. Y el otro, que también tú lo conoces mucho mejor que yo, es Machado. Sí. Yo, Machado, cuando veo los poemas de Machado, el uso del lenguaje, cómo uno va construyendo cuando tú Antonio metes Machado. Un gerundio, cuando metes... Oye, digo una cosa, y la poesía entonces no tanto, pero poeta sí. No, la poesía. Yo he leído casi todo lo de Neruda, salvo el... ¿cómo se llama esto? El canto general. Me hastió. ¿Te cansó? Claro. Artigas, tú que fuiste tan. Pepito, que fuiste tan. No, pero Gonzalo. hay algunos poemas maravillosos. Hay un poema al joven Lautaro que es una maravilla. No llegué ahí, porque el libro... los primeros 30, 40 páginas, que es la altura de Machu Picchu. Un cronista poético, claro. Extraordinario. Y yo como que escuchaba en el fondo de mi cerebro a los jaivas tocando cuando leía la altura de Machu Picchu. No, eso es extraordinario. Y Residencia en la Tierra también sucede que me canso de ser hombre. El Walking Around. Claro. El Walking Around. Y me canso de mis pies y de mis uñas. Claro. No, extraordinario. Y bueno, y España en el corazón también. Eso te debe tocar, pues, por los inmigrantes, ¿no? Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre. Explicaré algunas cosas, ¿no? Claro. Porque dejé la metafísica cubierta de amapola. En su barrio de Argüelles. Eso. Cuando fui a Argüelles, ahí en Madrid, y hay una placa, bueno, aquí estaba la Casa de las Flores, bueno, de Neruda. Ha sido como siempre un gusto, un placer conversar contigo. José Massa, aquí, un hipócrita lector en el podcast Hipócrita Lector. Quedó como siempre mucho material para seguir investigando y seguir navegando. Y invitamos a los que nos escucharon a buscar y leer El Sistema Solar, Nuestro Hogar en el Cosmos. Son libros serios, interesantes, entretenidos, de divulgación de un conocimiento mínimo. Así como criticamos a veces los humanistas, que hay un analfabetismo en relación a humanidades, también hay un analfabetismo en relación a la ciencia, a veces de los humanistas. Ahí falta una integración y hay que tener un mínimo conocimiento que es parte de nuestro mundo, ¿no? La ciencia es parte de la cultura. Absolutamente, la ciencia es parte de la cultura, es verdad. Sí. Y además yo no voy a leer un libro de divulgación que está mal escrito, que es aburrido, ¿no? También es literatura, o sea, porque está escrito. Claro. Sí que sí. Muchas gracias, José, por haber estado con nosotros. Encantado, en Podcast Hipócrita Lector. Invito a todos los que nos escuchan, si se interesaron en esta conversación, a buscar los otros capítulos de Tu Hipócrita Lector. Los pueden encontrar en Spotify, también en pauta.cl, y los días viernes es el estreno a las 8 de la tarde en Pauta del capítulo nuevo de esta serie dedicada al lector. Nos encontramos en la próxima. Gracias por habernos acompañado. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.